Estratigrafía. La mayoría de los materiales que componen a nuestro planeta son rocosos y sedimentarios. Si los observamos detenidamente, nos percataremos que se depositan en capas superpuestas, conocidas formalmente como estratos. Su estudio corresponde a la estratigrafía, palabra compuesta por dos raíces distintas. La estratigrafía puede definirse como el estudio de las sucesiones de roca y la correlación de eventos y procesos geológicos en tiempo y espacio. A no ser que hayan sufrido alguna deformación posterior a su depósito, los estratos son horizontales y pueden extenderse en grandes áreas geográficas. Es posible distinguir un estrato de otros superiores e inferiores, así como de los que se encuentran a los lados. Podemos visualizar fácilmente diversos estratos, los cuales son evidentes individualmente. De manera convencional, si el estrato mide menos de 1 centímetro de ancho, se le conoce como lámina. Un estrato se forma por el depósito de sedimento, es decir, de material acarreado por diversos agentes, agua, viento o la misma gravedad, a lugares más bajos en donde puede acumularse. Con el tiempo, el material puede compactarse y litificarse. Como veremos más adelante, las condiciones ambientales en que se forman los estratos determinan sus características. Los estratos pueden ocupar grandes áreas geográficas, ya que su depósito puede ser continuo por la superficie de la Tierra, a menos que se interponga un cuerpo que interrumpa este proceso. En estos casos, un mismo estrato puede estar cortado y separado geográficamente de otro equivalente. El procedimiento para establecer la correspondencia entre partes de una unidad geológica es la correlación. Esta correlación se demuestra con base en la similitud de la litología, la posición estratigráfica y la fauna fósil, entre otros criterios. Tradicionalmente, la estratigrafía se divide en dos grandes áreas, aunque como veremos más adelante, esta subdivisión no es suficiente para cubrir el conocimiento que se ha generado en los últimos años. Si se describen los estratos con base en las características de las rocas y sedimentos que los conforman, se utiliza la litoestratigrafía. En cambio, si se atienden las características de la fauna fósil que contienen los estratos, así como sus relaciones cronológicas, se utiliza la biestratigrafía. El objetivo de este escrito es revisar la historia de la estratigrafía, así como sus objetivos, importancia y perspectivas durante los siguientes años. Marco histórico de la estratigrafía. El conocimiento de la estratigrafía comenzó a formarse de las primeras observaciones de la naturaleza en civilizaciones de Asia Central, Grecia y Egipto. Su desarrollo como ciencia es paralelo al de otras ciencias de la Tierra y ciencias naturales. En los siguientes párrafos enumeraremos solamente algunos de los personajes más destacados. Se atribuye al naturalista y paleontólogo francés
introducir el término estratigrafía al léxico geológico durante el siglo XIX. Sin embargo, durante el siglo XVII, Nicholas desarrolla los principios básicos que fundamentan esta disciplina. Durante el siglo XVIII, el geólogo y naturalista escocés James Hutton reconoció la primera discordancia en una serie estratigráfica expuesta en la localidad cerca de Escocia. Una discordancia representa una interrupción en el depósito de sedimentos, ya sea por erosión o por no existir un depósito. A partir de esta observación, Hutton consideró que los procesos que forman a las rocas actuales también originaron a las rocas del pasado. Este principio se conoce como uniformitarismo, básico para entender el desarrollo y evolución de la Tierra a través del tiempo. Eventualmente, el reconocimiento de discontinuidades se ha convertido en una estrategia metodológica para determinar la edad de diversos cuerpos rocosos. Una de las contribuciones más importantes fue la realizada por William Smith, ingeniero y constructor de canales inglés, quien introdujo el concepto de sucesión faunística en el siglo XVIII. Gracias a su trabajo en las construcciones de los canales, Smith fue el primero en reconocer que hay biotas sucesivas en estratos que pueden estar distantes. La aplicación del concepto de sucesión faunística desde la década de 1840 permite asignar una edad relativa a diversos cuerpos rocosos con base en diversas faunas y floras fósiles. Por tanto, se establece su correlación. Cabe mencionar que el concepto de sucesión faunística permite al naturalista Charles Darwin tener una sólida base para proponer el concepto de evolución. Otra contribución fundamental fue procesada por Charles Lyell durante el siglo XIX. Su obra monumental, así como el concepto del uniformitarismo, fueron básicos en los estudios estratigráficos de esta época. Objetivos de la estratigrafía. Existen 4 fases básicas en los estudios estratigráficos. La primera fase consiste en inferir cómo se formaron los estratos. Para ello, es necesario entender los procesos físicos, químicos y biológicos que produjeron la variedad de sedimentos. Entre ellos, podemos enumerar la erosión, la disolución química, la fragmentación, los procesos gravitacionales o la bioturbación. Además de ello, existen procesos externos que afectan la formación de los estratos, como cambios en el nivel del mar, clima, movimientos tectónicos, actividad volcánica e incluso cambios a largo plazo en los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, ciclos de Milankovitch. La segunda fase consiste en describir e identificar las rocas. Las unidades litológicas pueden describirse
en función de su composición, textura, color, fauna fósil, propiedades geofísicas, relaciones de edad, posición geográfica y distribución. Para ello, existen criterios y procesos estándar para su identificación. La tercera consiste en reconocer los complejos ambientales en los cuales se formaron los materiales rocosos. Un ambiente se distingue de otras partes de la Tierra física, química y biológicamente. Estas particularidades pueden reflejarse en los materiales rocosos de cada uno de los sitios. La cuarta etapa es integrativa de la información obtenida en las fases anteriores. Una vez que se han reconocido y caracterizado los cuerpos estratificados, es posible clasificarlos de acuerdo a criterios establecidos en el Código Estratigráfico norteamericano. Para su reconocimiento formal es necesario mapear las unidades estratigráficas establecidas y publicar la información en publicaciones de alto impacto. Taxonomía y nomenclatura estratigráfica. La clasificación estratigráfica ordena sistemáticamente y divide los cuerpos de roca o de materiales no consolidados de la corteza terrestre en unidades basadas en sus propiedades o atributos inherentes, con el objetivo de estabilizar la clasificación y nomenclatura estratigráfica. Se creó la Subcomisión Internacional en Clasificación Estratigráfica, ISSC, por sus siglas en inglés, International Subcommission on Stratigraphic Classification, durante el 19º Congreso Geológico Internacional. Como en las clasificaciones que se utilizan en las ciencias naturales, la clasificación estratigráfica establece una jerarquía en la que las unidades mayores contienen a las menores. Los criterios para establecer esta clasificación se revisan periódicamente y se incluyen en las ediciones posteriores del Código Estratigráfico. Aquí solo revisaremos la clasificación lithoestratigráfica y la bioestratigrafía, por ser las más usadas, pero el código contiene más categorías. La unidad básica en la lithoestratigrafía es la formación. Las formaciones son cuerpos rocosos identificables con las características litológicas que permiten reconocer la formación de las adyacentes. Una formación debe comprender un área que permita mapearla, es decir, debe tener cierta extensión geográfica que permita ubicarla espacialmente con respecto a otras. Una formación está conformada por miembros, los cuales
se compone de una capa o más capas que permiten reconocerlos dentro de la formación. Por otro lado, un conjunto de formaciones integran un grupo. Por otro lado, la unidad básica en la bioestratigrafía es la biozona, la cual es una unidad distinguible de otras con base en su contenido fósil. Al contrario de la formación, una biozona no necesita ser una unidad mapeable. Es importante señalar que las biozonas son entidades que no se distinguen a simple vista, ya que sus límites no coinciden con cambios litológicos o estructurales, sino que se establecen con base en las apariciones o desapariciones de ciertos taxones en el registro fósil. No todos los grupos fósiles se utilizan para establecer las biozonas, sino aquellos que tengan un rango limitado en el tiempo geológico. Estos organismos se conocen como fósiles índice. Ejemplos de ellos son los foraminíferos planctónicos, conodontos o nanoplancton. Como lo mencionamos anteriormente, existen también otras unidades basadas en criterios como la edad o la polaridad magnética. Sin embargo, son menos utilizadas, ya que para su identificación es indispensable contar con la información litoestratigráfica y bioestratigráfica. Relación de la estratigrafía con otras disciplinas. Como hemos visto, el desarrollo de la estratigrafía como ciencia está íntimamente ligado al de otras, como la química, física, matemáticas y la biología. Gracias al avance de ellas, se han podido desarrollar diversas disciplinas, como la magnetoestratigrafía, estudio del magnetismo, remanente en las rocas. El hallazgo de que el campo magnético de nuestro planeta cambia periódicamente y que los materiales rocosos marinos registran periodos de polaridad normal o invertida. Otro ejemplo más refiere a la estratigrafía cuantitativa. Esta rama de la estratigrafía engloba métodos gráficos, numéricos y experimentales con el fin de refinar la resolución estratigráfica de diversas secuencias rocosas y los estudios de modelado de cuencas. El fechamiento y el control del tiempo son esenciales en todas las disciplinas de las ciencias de la Tierra, ya que permiten correlacionar secuencias rocosas de localidades diferentes y distantes, marinas y continentales.
Por ejemplo, los avances que se han dado en el estudio de materiales radioactivos para calcular la edad de los sedimentos y rocas han dado origen a la geocronología o estratigrafía radiométrica, la cual tiene como objetivo determinar la secuencia temporal de los eventos geológicos en la historia de la Tierra. ¿Por qué son importantes los estudios estratigráficos? Como hemos visto, la estratigrafía es un área del conocimiento multidisciplinaria, cuyo estudio aporta información relevante acerca de diversos tópicos. Al igual que el resto de las ciencias de la Tierra, la estratigrafía permite la reconstrucción de los eventos geológicos y por tanto la historia geológica de nuestro planeta. Gracias a ella es posible establecer relaciones de tiempo y continuidad, y como hemos mencionado, correlacionar depósitos en lugares geográficamente distantes. Más aún, los procedimientos estratigráficos se utilizan para reconstruir la historia de cuerpos extraterrestres. Además de ello, con la estratigrafía es posible realizar prospecciones exitosas de sitios con materiales económicamente importantes, como el petróleo y el gas. El entendimiento de las condiciones que originan los materiales, así como su disposición temporal y espacial, permiten predecir zonas en las que se contengan estos. Un ejemplo es la planicie costera del Golfo de México, la cual aloja secuencias sedimentarias con una alta concentración de combustibles fósiles, como el gas y el petróleo. El estudio de las primeras prospecciones permitió localizar posteriormente diversos depósitos importantes económicamente. Desde hace varios años, en China, por ejemplo, la correcta interpretación de datos estratigráficos predijo la ubicación de reservas de hidrocarburos de origen no marino en la formación Douyin, ubicada en Fujian. A pesar de su importancia y su tradición histórica, la estratigrafía no es una disciplina que forme parte comúnmente de los planes de estudio en carreras científicas, ni que goce de una popularidad entre la sociedad. Sin embargo, la información estratigráfica permite la generación del conocimiento científico de nuestro planeta y repercute en la economía de los países, por lo que urge su crecimiento, principalmente en aquellas naciones que cuenten con recursos minerales e hidrocarburos que puedan contribuir a su desarrollo. Perfil estratigráfico. El objetivo de un perfil estratigráfico es indicar la profundidad y las características del suelo por estratos. Otro de los objetivos es obtener muestras de suelo a diferentes profundidades para ensayos de humedad. Para ello es necesario entender lo que es el término calicata. Las calicatas o catas, como se les llama, son una de las técnicas de prospección empleadas para facilitar el reconocimiento geotécnico. Son también excavaciones de profundidad pequeña a media, realizadas normalmente con pala retroexcavadora. Las calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y por lo tanto es el método de exploración que normalmente entrega la información más confiable y completa. En suelos con grava, la calicata es el único medio de exploración que puede entregar información confiable y es un medio muy efectivo para exploración y muestreo de suelos, de fundación y materiales de reconstrucción o construcción a un costo relativamente bajo. Es necesario registrar la ubicación y elevación de cada pozo, los que son numerados según la ubicación. Si un pozo programado no se ejecuta, es preferible mantener el número del pozo en el registro como no realizado, en vez de volver a usar el número en otro lugar, para eliminar confusiones.
La profundidad está determinada por las exigencias de la investigación, pero es dada generalmente por el nivel freático. La sección mínima recomendada es de 0.80 metros por 1 metro, a fin de permitir una adecuada inspección de las paredes. El material excavado deberá depositarse en la superficie en forma ordenada, separado de acuerdo a la profundidad y horizonte correspondiente. Debe desecharse todo el material contaminado con los suelos de estratos diferentes. Se dejarán plataformas o escalones de 0.30 a 0.40 metros al cambio de estrato, reduciéndose la excavación. Esto permite una superficie para efectuar la determinación de la densidad del terreno. Se deberá dejar al menos una de las paredes lo menos remoldeada y contaminada posible, de modo que representen fielmente el perfil estratigráfico del pozo. En cada calicata se deberá realizar una descripción visual o registro de estratigrafía comprometida. Las calicatas permiten una inspección visual del terreno. También permiten la profundidad de este tipo de reconocimiento. Estas calicatas no suelen pasar de los 5 metros, aunque en casos extremos puede alcanzar los 10 metros de profundidad. La dimensión mínima en planta indicada por la norma NTE es de 75 milímetros. En determinados tipos de terreno, cuando haya personal en su interior realizando la maniobra de toma de muestras, la calicata deberá ser entibada. Es decir, se deben de colocar madera sobre estas calicatas para que no haya propensión de deslave. Hay casos o situaciones o tipos de terrenos en los que se pueden realizar calicatas, especialmente en los terrenos cohesivos. También puede realizarse en terrenos granulares, pero si se requiere un conocimiento de los parámetros resistentes. La práctica imposibilidad de toma de muestras para ensayo en laboratorio exige la utilización de otras técnicas de reconocimiento. También se puede hacer esta práctica en terrenos heterogéneos, con muchos gruesos, en los que un sondeo, además de ser costoso, daría una información parcial. En terrenos en los que el nivel freático se encuentre por debajo del plano de investigación o en donde sus condiciones de impermeabilidad sean suficientes para que el afloramiento de agua sea pequeño y permita la investigación en el interior de la cata, salvo aquellas situaciones en las que se requiera conocer principalmente la cota del nivel freático. Y también en situaciones en las que se presuma que se pueden alcanzar en todos los puntos el sustrato rocoso o terreno más firme. Y también en obras lineales como en el proyecto de obras viarias o el de obras de saneamiento.